Bienvenidos a nuestro ciclo Casipra Exporta. Hoy quiero recordarles que este ciclo está a disposición de todos ustedes, para aquellos que quieran hacer una presentación. Gustosamente les brindamos la oportunidad para aprovechar este espacio. Hoy estaremos conversando sobre todo lo que tienen que saber de normas cambiarias, las personas jurídicas y las personas humanas. Y de este tema nos hablará la licenciada Carmen Carballeiro, quien con su gran expertise nos hará un recorrido por la normativa cambiaria y las actualizaciones de último momento. Así que sin más preámbulos, bienvenida, Carmen. Bueno, muchísimas gracias. Buenos días para todos. Desde ya, muchísimas gracias por acompañarnos, obviamente a Casipra por la invitación. Y sin más preámbulos, vamos a empezar. Vamos a empezar carreteando. Después nos meteremos en el tema que nos convoca, pero en principio vamos, como para ir entrando en calor, vamos a hablar de la devolución del impuesto país. Ustedes saben que todos los importadores que pagaron adelantos están como ansiosos esperando a ver qué novedades tenemos en función de la devolución, porque tenemos la ilusión de recuperar parte de lo abonado. Ustedes saben que ese impuesto realmente se pagaba cuando se accedía al mercado de cambios. Cuando uno iba a cerrar cambio por el importe que cerraba cambio, en ese momento el banco, que era el agente de retención, era el que realmente tenía que cobrar y pasar esos fondos a AREC. Pero en el momento de la oficialización, había normas que nos exigían el pago de adelantos. Esos adelantos se pagaban sobre el FOB ajustado, porque si yo había pagado algo antes tenía que informarlo. Además había como mucha información en relación a cómo se pagaba cuando había una importación temporaria, había mucha información en función de los ingresos y egresos desde la zona franca, pero digamos que el grueso de los que tienen la ilusión de una devolución pasa por haber pagado adelantos en el momento en el cual la alícuota estaba más alta, y cuando llegó el momento de ir a pagar a través del banco, se había reducido muchísimo. Entonces se supone que quedó un montón de plata, pesos, porque recordemos siempre que independientemente que cuando uno agarra el despacho de importación figura el importe que se giró en dólares, realmente, según el decreto que crea este impuesto, lo que realmente se pagaron son los pesos. O sea, tenemos que agarrar esos dólares, tenemos que pasarlo al tipo de cambio del día que hicimos el pago del anticipo. 350 pesos hubiese sido el caso a 1000 según la fecha en la que lo hicimos. Hay un montón de casos, como yo le dije antes, de situaciones en las cuales creemos que podríamos tener alguna ilusión. ¿Y dónde estamos ahora? Mira, hay un montón de importadores que fueron por la Resolución General 2224. La Resolución 2224 realmente no apunta a la devolución de este impuesto y además tiene una parte que mucho no me gusta, que dice que el que pide devolución tiene una fiscalización de AFIP, pero algunos muy valientes se lanzaron y pidieron la devolución, pero no hubo casos de éxito. Bueno, uno un caso de éxito, pero el resto, nada, están esperando. ¿Qué esperamos el resto? Mira, dicen que la resolución general ya está lista, dicen que en esa resolución general de devolución te van a mandar al micrositio de ARCA, dicen que en el micrositio de ARCA va a haber un manual donde te van a explicar cómo tenés que hacer los cálculos de la devolución. Dicen que vas a tener un aplicativo muy parecido al que completaste en enero del 2024 cuando tuviste que declarar las deudas que tenías de servicios en la importación. O sea, una especie de Excel donde después no te dejaban modificar.
Por eso, en principio, es muy importante que vos seas prolijo en la presentación. De hecho, ya tendrías que ir preparándote con los despachos de esa época, mirando los cierres de cambio, mirando si accediste al mercado de cambio después del 23 de diciembre o antes del 23 de diciembre, porque el 23 de diciembre de 2024 desapareció. Así que si nunca accediste al mercado libre de cambios para pagar, o si accediste después de esa fecha, o si accediste cuando la alícuota se había reducido, bueno, tu momento cuando salga este aplicativo va a ser para poder pedir. ¿Y cómo van a devolver? ¿Nos van a dar los pesos? Mira, aparentemente no. Según dicen, apuntaban a darte un bono. En ese bono lo que ibas a poder hacer era usarlo para pagar derechos de importación. Y esto, que ya estaba listo para salir, parece que se vino un poquito para atrás, porque parece que, claro, dejarían de pagarse derechos un montón de meses. Te puedes imaginar que las arcas de Arca se verían perjudicadas, por consiguiente, hay como una movida para que estos bonos se puedan utilizar, pero fraccionados, como si fuesen cuotas. Así que eso es lo que tenemos del impuesto país. Pero bueno, ahora que ya tomamos impulso, vamos a meternos realmente en la normativa cambiaria, que es lo que a nosotros nos interesa. Y lo que sabemos es que, por un lado, tenemos un texto ordenado, febrero del 2025, 120 páginas con muchísima información del Banco Central. ¿Con ese texto ordenado solo yo me arreglo? Mira, yo te aconsejo que además del texto ordenado de exterior y cambios, busques el texto ordenado de grandes exposiciones a riesgo crediticio. ¿Para qué? Y porque es el manual donde te explican la vinculación. Viste que la vinculación te sirve para exportación, te sirve para importación también, porque por ejemplo, no sé, no le podés pagar por anticipado una importación a una vinculada. Entonces, ese manual te sirve a esos efectos. Y hay un manual, un texto ordenado que habla de un régimen disciplinario del Banco Central, que el otro día lo toquetearon. Y uno diría, yo no soy abogado. ¿Para qué voy a imprimir ese manual? Y mira, viste que hay toda una movida diciendo que la ley penal cambiaria está duplicada con las normas del central. Bueno, a buen entendedor, pocas palabras, si te sacaron una modificación es porque ya te están metiendo en que empieces a leer las normas del central en todo lo que tiene que ver con este seguimiento de ingresos y egresos de divisas. Y ya que estás metido en armar tu carpeta cambiaria, ¿por qué no te sacas un listado de códigos y conceptos para los cierres de cambio, para hacer los boletos? Porque viste que estas últimas comunicaciones fueron modificando. De hecho, hay una modificación muy llamativa en la cual abren los códigos y conceptos para los pagos con tarjeta. O sea que te van a monitorear los gastos que haces con las tarjetas de crédito. Porque antes tenías un código que decías tarjeta. Y ahora no es así. Ahora te monitorean lo que gastaste con Netflix, te monitorean lo que gastaste con otro tipo de servicios o lo general. Entonces, de alguna manera todo esto va como armando un legajo de norma cambiaria. A ver, ¿por qué? Porque por más que hablen de que el cepo desapareció, el cepo que realmente desapareció es para las personas humanas. Y hasta ahí. El resto de los cepos comerciales que vos tenías para pagar un bien de capital o para pagar una operación de importación, o si vos saltabas de un mercado al otro, por el momento te siguen acompañando. Entonces, no relajemos, armemos nuestra carpeta cambiaria, acompañemos la normativa cambiaria hasta que desaparezca, que en algún momento va a ocurrir, pero en el mientras tanto tratemos de ser prolijos para no tener disgustos con el Banco Central, que está muy activo.
muy activo. Así que no relajemos. Este texto ordenado de exterior y cambios ya tiene un montón de comunicaciones que lo fue como ahí, emprolijando. Hay tres de ellas que son la base, 8226, que es la que me cambió las formas de pago, la que desapareció el cepo para las personas humanas, la 8227, que desapareció el blend, la 8230, que habla de la plata que invierten las empresas vinculadas, y mucho Bopreal. Hablando de Bopreal, a la noche salió la comunicación, la última comunicación que faltaba del Bopreal. Ya teníamos unas cuantas que nos decían, prepárate, 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 que se viene el Bopreal Serie 4, y ayer salió la última. En esta última comunicación avisan que el miércoles que viene es el gran día, el día de licitar. Solamente va a haber 3.000 millones. Ustedes dicen, un montón. No alcanza para todo lo que tenemos que cubrir. Tenemos que cubrir todos los pagos de bienes que quedaron sin pagar, de oficializaciones al 12 del 12 de 2023, todos los pagos de servicios, utilidades y dividendos. Ustedes me van a decir, pero tuviste el Bopreal 3. Sí, pero lo usaron los bancos nada más para utilidades y dividendos. O me vas a decir, pero ya se pagó, Carmen, con CCL. Puede que sí, puede que no. Hay una masa de utilidades y dividendos que no se pagó. Los intereses, los intereses de operaciones comerciales, los intereses de operaciones financieras y sobre todo las deudas de operaciones financieras. Hace 5 años que los préstamos que reciben las empresas de sus empresas vinculadas no se pagan. Por consiguiente, uno dice 3.000 no alcanza. Por consiguiente, el aviso es, mirá, no tenés mucho tiempo, tenés 5 días hábiles, acordate que el lunes no se trabaja. ¿Para qué? Y para presentarle la documentación al banco. No se la vas a presentar el miércoles a la mañana, y a la licitación, van a estar como locos haciendo las operaciones de licitación. Tenés que aprovechar jueves, viernes, 3 días te quedan nada más para hacer tu mejor gestión. Llevarle al banco la documentación respaldatoria de tu deuda, porque vos tenés que demostrar que tenés deuda. Lo primero que los bancos entienden es que esa DJDI que hiciste en enero del 2024 no cumple función. Punto a favor. Pero todo lo otro lo tenés que llevar. Ahora, mi tema, además de que vas a tener que cerrar cambio por códigos y conceptos específicos a los efectos de hacerte de este BOPREAL, mi tema es lo que podés hacer con el BOPREAL. Y podés hacer casi lo mismo que con el resto de los BOPREALes. ¿Y qué hacías con el resto de los BOPREALes? Mira, en principio, a ver, pensando que la deuda existe, ¿no? O sea, porque a lo mejor uno aprovecha la movida y en su interior sabe que la deuda ya no existe más. Bueno, vamos a suponer que sí. Vamos a suponer que sí. Eh, yo me presento a licitar miércoles, me presento a licitar por el 100% de toda la deuda que tengo, y al final del día, porque esto dura de las 10 a las 15 horas, al final del día, el banco me dice, te felicito, te dieron todo lo que pediste. O al final del día el banco dice, mirá, para todo no alcanzó, te tocó un 50% de lo que pediste, o un 30, o un 80. Te voy a debitar los fondos hoy a la noche. Hay que tener la plata. Cuando uno se presenta a licitar, la plata tiene que estar en cuenta, porque si la plata
después no está o no alcanza, se cae la licitación o eso que le había dado el Banco Central. Pero bueno, supongamos que todo fluye. La pregunta es, ¿y después qué hago con ese BOPREAL? Mira, en principio se lo podés mandar al acreedor y que se sostenga sus propios pantalones, o podés ir a un operador bursátil, pedir que te los venda a lo que te dé, porque a lo mejor no te dan el 100% de tu inversión, a lo mejor te dan el 80%, el 60%. Vos acordate que este BOPREAL vence en el 2028, no es como el 2 que todos los meses cobrabas dólares. Acá, hasta el 2028, no ves un dólar. Entonces, cuando salga a la venta en el mercado secundario, hay que ver cuánto te pagan. Vos pusiste el 100% en el equivalente en pesos. Ahora, cuando sale a la venta, a lo mejor te pagan un 60 de lo que invertiste, te pagan un 100 de lo que invertiste, te pagan un 80. Bueno, no importa. A ver, lo que yo sí sé, pongo en contacto con el operador bursátil, le digo que me lo. Si tengo una cuenta corriente mía afuera, le digo que me acredite esa cuenta, yo pues veo qué es lo que hago. O, si no tengo cuenta, le digo, mira, pagale directo vos al acreedor. Y la pregunta es, ¿y qué tanto mejoró va para que yo siga accediendo al mercado libre de cambio? Nada, nada, porque tenés una bendición. Sí, pero vos me dijiste que a lo mejor la plata no me alcanza para pagar toda mi deuda, porque yo pagué el 100%, pero cuando lo fui a vender, a lo mejor me pagaron un 60, un 80. ¿Qué hago con la diferencia que le sigo debiendo al acreedor? ¿Hago contado con liquidación, como hacía con el BOPREAL 1, 2 y 3? Y la respuesta es no. El BOPREAL 4 no permite el acceso para cubrir diferencias. Así que anda pensando en conseguir una quita de la deuda que vas a pagar con el BOPREAL. Por lo menos con la normativa actual, el beneficio de pagar la diferencia sin que te castiguen entrando al CCL con el BOPREAL Serie 4 no lo tenés. Pero bueno, nada. Eh, Dejamos las deudas viejas y vamos a las deudas nuevas. Y vamos a arrancar con un aviso parroquial muy importante. Cuando uno hace un despacho de importación, tiene que descontar una factura comercial y esa factura comercial obligatoriamente tiene que tener un vencimiento. Y ese vencimiento tiene que permitirle al importador, mirando la norma cambiaria, mirando la factura, el acceso al mercado libre de cambio. Porque si, por ejemplo, la norma dice que yo despacho y pago, pero la factura dice que pago 180 días, hay que esperar 180 días. Entonces, el aviso es, revisen la factura que le entregan a la aduana específicamente en la forma de pago para no tener algún tipo de disputa. El Banco Central, para pagar al exterior, inventó una herramienta que se llama REPI. El REPI busca en el sistema informático Malvina o María, en el SIM, busca la operación que se quiere pagar, si estamos hablando de una IMPO, o busca la situación de la quit del que quiere girar. Y es re buchón, porque si sale verde dice, dale para adelante, lo tuyo es impecable. Si sale amarillo dice, te voy a dejar acceder, pero le vas a tener que poner voluntad. Y si sale un rojo, dice, sos un pecador. Y los pecadores no acceden al mercado libre de cambio. Como yo creo que no soy pecadora, entro a hacer como una evaluación de mis actos y digo, ¿por qué me castigan si me sale un rojo? Y nadie me lo puede decir.
salvo el que me denunció con el central, que es la CNB. La CNB le dijo al central que yo era, o mi quit era pecador. Como yo no sé por qué la CNB cree que soy un pecador, le voy a escribir. Hay una dirección de mail donde yo le escribo y le digo, mirá, a mí mi banco no me deja girar mis deudas porque dice que algo hice y no sé qué es lo que hice. Hay muchísimos casos de errores. Entonces, cuando a mí me contesta la CNB, si yo veo que me acusaron realmente sin corresponder, bueno, a través de mi ALIC lo soluciono y ya tenemos prácticamente un arreglo por día estamos teniendo. O sea que esto es muy normal que ocurra. Pero bueno, independientemente de esto, vayamos a lo grueso del pago de importación. ¿Qué es lo que, si a mí hoy alguien me sienta en un banquillo y me dice, ya, decime cómo se pagan las importaciones en la Argentina, y yo sin temor a equivocarme, le voy a decir, todos y todo con despacho en la mano se puede pagar, sin esperar nada. A lo cual viene el cliente y me dice, todo bien, pero el proveedor no me quiere embarcar si yo no le pago. A lo cual yo le respondo, si vos tenés billetes dólares en mano, depositados en tu cuenta del banco, y pagás con esos billetes, que se llama canje, si pago dólares se llama canje, si pago otra moneda que no son dólares se llama arbitraje, no importa, por canje o arbitraje. Pagás, te van a permitir con el despacho, con el BL, con el documento de transporte en la mano, o sea, un vista, mercadería embarcada sin haber llegado a la República Argentina. Voy más allá. Si sos mi pyme, inclusive con pesos, podés pagar con la mercadería embarcada sin haber hecho el despacho. Lo único que te pido es que seas muy prolijo, porque a veces el proveedor, con sus ganas de cobrar, te manda un BL que vos, confiado, creés que es el único y definitivo y con eso vas al banco feliz y le pagás, y después resulta que cuando te emiten acá el documento te lo emiten diferente, porque se roleó, porque se confundieron cuando pusieron la fecha de emisión, la fecha de puesto a bordo, y cuando el banco ve que es diferente, no te lo acepta y te pide que los fondos vuelvan. Te puedes imaginar que el proveedor nunca en la vida te los va a devolver. Por eso hay que ser muy, 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 muy precavido para los que pagan la mercadería embarcada sin tener el despacho en la mano. Los bancos usan la terminología de bienes suntuarios. O sea, nosotros sabemos lo que es un bien suntuario. Decreto 99, flor de listado, ahí figura todo lo que es suntuario. El banco tiene un listadito mucho más chiquitín de lo que llama suntuario, que de hecho es helicópteros, aviones, que dice que no tienen estos beneficios de poder pagar antes con dólares, pero nada, o sea, un grupo muy chico de importadores los que pueden estar interesados en esos productos en particular. Pero bueno, vayamos a los bienes de capital porque en la República Argentina se vienen meses, o sea, en la República Argentina hay un boom importador. Dentro de ese boom importador, parte corresponde a bienes de capital. A veces se confunde lo que es un bien de uso, o sea, lo traigo para mí, con lo que es un bien de capital. El bien de capital no es una decisión de para qué lo traes. El bien de capital es una posición arancelaria específica que alguien superior a vos dijo que era un bien de capital. Entonces, vas a ir al decreto 557 para ver al lado de tu posición si dice BK. Si dice BK, es un bien de capital. Y si es un bien de capital, vos tenés un beneficio en relación con el pago que te permite del FOB
Mi operación no era FOB, era costo seguro y flete. Sí, sí, pero eh, lo que vos podés pagar es FOB. Después vemos qué hacemos con el flete y el seguro. La norma habla del FOB. 30% antes de embarcar, ojo con los datos de los documentos de transporte. 50% con la mercadería embarcada sin despachar a plaza en la República Argentina, del FOB. El 20% del FOB después del despacho. Y con ese 20% paga flete y seguro si el Incoterm lo tiene. Ah, a menos que tengas dólares en tu cuenta y los quieras sacrificar voluntariamente, y vos con esos dólares que tenés en tu cuenta y que los querés sacrificar voluntariamente, podés pagar el 100% del bien de capital antes de embarcar sin problema, menos lo que los bancos llaman bienes suntuarios, que es un listado de posiciones arancelarias no demasiado extenso. Ojo que la normativa no me permite pagar antes de embarcar a una empresa vinculada. Por eso es importante el texto ordenado. Cuando busquen el texto ordenado de grandes exposiciones al riesgo crediticio, van a ver que la definición de vinculación es como una gran olla abarcativa. Y dentro de la vinculación se utiliza para Expo, la gran definición. Dentro de vinculación van a ver que hay como grupos más chicos, que es control, o sea, vinculación por control por influencia, control directo, control indirecto. Entonces, cuando ustedes lean, van a extraer para cada norma lo que les piden. Por ejemplo, en INPO, dentro de la gran olla que es vinculada, a mí me sirve el control directo y el control por influencia. Y empresas del mismo grupo económico. Y en Expo, toda la definición, porque me habla de vinculación. Por eso es importante entender en las normas cuando el central habla del gran grupo o de los grupos internos que tienen relación con la vinculación. El Banco Central, con idea de darnos un beneficio, dijo, si vos mezclas posiciones arancelarias dentro de una misma compra, pero el 90% es bien de capital, todo es bien de capital. Por eso cuando yo oficializo un despacho de importación, el sistema informático María específicamente me pregunta si el 90% de lo que yo traigo es bien de capital. Mi problema es que yo trabajo en un BPU, en un RIGI, y el BPU tiene beneficios para traer beca y BIT, ya bienes de capital y bienes informáticos. Y lo compro en China. Y el proveedor me metió todo en la misma caja, porque la verdad que yo le dije, mira, lo bienes de capital me lo pones en un BL y lo que es BIT me lo pones en otro. Y el señor no entendió esta cosa mental rara que yo le estaba pidiendo, además, sí, abrió el contenedor y me metió. Y me metió en un problema, porque el Banco Central, por ahora, y hasta que me lo ponga por escrito, si yo mezclo en una proporción donde los bienes de capital no llegan al 90, ya no es bien de capital, es bien común. Y se paga con el despacho en la mano. O sea, pierdo todos los beneficios que antes hablamos de pago antes de embarcar, pago flotando. Entonces, tenemos que estar como muy atentos porque esto que estamos hablando está justo en conversación con los bancos y el Banco Central. Entonces, estamos esperando una respuesta que nos beneficie para los pagos de bienes de capital, pero tenemos que, eh, nada, hacer el seguimiento a través de nuestros bancos. Aquellos que van a pagar antes de embarcar, que no les llame la atención que el banco les pida un plan de negocios porque lo dice la norma. Nada, simple, hoja membrete, una idea de qué es lo que voy a hacer con la máquina, cuántas máquinas voy a comprar. Nada que sea la muerte de nadie el plan de negocio. Pero que no te llame la atención que te lo pidan.
¿eh? Y no te olvides, y si hiciste pagos antes del despacho antes y no presentaste, no cumpliste con tu obligación de presentar el despacho, a lo mejor estás inhabilitado. Así que fíjate cómo está tu vida en relación con eso. Acordate que todo aquel que paga sin despacho en la mano tiene un plazo para presentar el despacho en el banco. Que si lo que pagaste es un bien de capital, tenés 270 días, si pagaste un bien común, que hoy no podés, tenés 90. Declaración Existen, de existen presentación. prórrogas, pero las prórrogas, las posibilidades de que prosperen, menos 10. Y si todo falla, acordate que tenés un waiver chiquitito de $10.000 por año que te permite decir, pagué y no me mandaron nada. Generalmente estos se usan, ¿saben para qué? Para esos pagos de courier. ¿Qué te estás diciendo, Carmen, de los courier? ¿Cómo es el tema de los courier? Mira, para empezar, es raro que un banco te acepte un documento de courier para justificar el pago anticipado de un bien de capital o un pago vista. Si tu idea es traerlo por courier, no gires, háblalo con el banco, háblalo con el banco. Y si no lo hablaste y hoy tenés un problemón con ese tema, este waiver podría ser la solución a tu problema. Por eso tenelo presente, que es muy, muy importante. Obviamente, los proveedores, por más que nosotros le digamos, estamos flexibilizando, estamos mejor, el proveedor dice, a mí págame antes de embarcar. No me digas eso de vamos a pagar con despacho en la mano. A mí págame antes de embarcar o con la mercadería embarcada. Por eso, cuando todo falla, uno tiene que recurrir a los bancos. El financiamiento, hay financiamiento para bienes comunes y hay financiamiento para bienes de capital. Más o menos todos apuntan a lo mismo. Apunta a que tu banco le pide plata a un banco de afuera, o a lo mejor plata de los plazos fijos, de dólares. Bueno, algunos hasta podrían darte el financiamiento con su patrimonio personal. Bueno, depende del banco. Pero los bancos en líneas generales hoy están como flexibles a dar financiamiento. Y vos le devolverás el día en que hubieses podido pagar la operación de importación. Lo mismo pasa con los financiamientos de los bienes de capital. O sea, vos no tenés dólares para pagar antes de embarcar, pero vas a un banco, le pedís un financiamiento y el proveedor cobra antes de embarcar. Y vos le devolverás el día que hubiese podido pagar el bien de capital. ¿Qué pasa con los servicios? Mira, hay requisitos generales. Los requisitos generales te van a pedir un contrato, seguro, te van a pedir la factura tiene que tener vencimiento, no podés ir al banco antes del vencimiento. Si la factura se emitió en un trimestre y pagás en un trimestre diferente, te van a pedir el certificado del relevamiento de activos y pasivos externos. Obviamente tenés que pasar por el REPI para ver si tu quit está impecable o tiene un rojo y te van a permitir pagar. Hay una serie de pagos que se hacen que tienen como coronita. O sea, yo les llevo la documentación y pago sin mucho más que cuestionar. Dentro de lo que tiene coronita está el pago de flete de exportación. Me dicen, si vos me demostrás que el Incoterm tiene flete y me demostrás que tenés un cumplido de embarque reportado en el SIM, podés girar automáticamente. Con lo cual nosotros le decimos al central, el mismo barco que se lleva la mercadería de exportación, hubo que tentarlo para que venga. Porque los barcos no vienen solo para llevarse la mercadería de exportación. Los barcos tienen que venir cargados a la Argentina y tienen que irse cargados de la Argentina. Por eso el pago del flete de importación me preocupa. Y en la comunicación, el 8226, por un error involuntario, se entendió que el pago del flete de importación
a una empresa vinculada, o sea, un MSC de Argentina, un MSC del mundo, había que esperar 90 días. Obviamente, el MSC del mundo me dice, ni loco, ni loco. Yo te estoy entregando la mercadería, yo ¿por qué voy a tener que esperar 3 meses para cobrar mi servicio? Por eso el Banco Central indicó que no es así, que no van a tener que esperar, que van a poder pagar con el mismo plazo que se paga la mercadería. La norma dice otra cosa. Y sí, pero está explicado por escrito en un mail, así que cualquiera que tenga un problema de pago de flete de importación, nos avisa y le hacemos llegar al banco esta respuesta del Banco Central. Sacando fletes, ¿cómo se paga el resto de los servicios? Mirá, si después del 14 de abril, porque fue el día que salió la norma, está prestado y devengado, en forma inmediata, sin el más mínimo problema. Y a vinculadas, lamento, pero después de la prestación o el devengamiento, lo que ocurra último, 90 días. Y acá tenemos el flete para no olvidarnos. ¿Yo le puedo pagar con dólares un servicio? Sí, sin ningún problema. Lo mismo que podés pagar con pesos, podés pagar con dólares. ¿Y si yo pago con dólares un servicio? ¿Yo tengo algún beneficio? Sí. ¿Y cuál es el beneficio? Que no necesito demostrar prestación. Con pesos prestado y devengado. O sea, el servicio ya lo tomaste y la factura ya está vencida. Ahora, si vos sacrificás voluntariamente los dólares de tu cuenta en moneda extranjera en un banco, alcanza con que la factura esté vencida. Nadie te pide la prestación. O sea que lo que me estás diciendo, Carmen, es que esto es la solución, por ejemplo, para pagar los software, porque los software, viste que tienen una prestación rara, una prestación de 5 años, de 10 años. Sí, pero si pagas con dólares, te evitas todos tus problemas. Y acá lo que les comentaba de las tarjetas de crédito. El 1 de julio se abren los códigos y conceptos de tarjeta de crédito porque el Banco Central quiere saber en qué se usan las tarjetas de crédito. Entonces, vamos a separar lo que son servicios digitales, tipo Netflix, Zoom. Vamos a separar lo que es la compra de bienes no presenciales, o sea, todo el que tarjetea. A ver, Carmen, históricamente yo te vengo preguntando si yo puedo pagar mercadería con una tarjeta y vos históricamente me decís que no corresponde. ¿Por qué me decís que no corresponde? Porque tenés control de cambios y cuando tenés control de cambios vos tenés que buscar que el texto ordenado diga que podés pagar una importación con tarjeta. No lo dice. Y bueno, pero yo desde la pandemia vengo tarjeteando a lo loco y nunca nadie me dijo nada. Y no te dijeron nada porque antes vos estabas en una gran bolsa, que era el S29, donde todo lo que pagabas con tarjeta estaba ahí. Pero ahora se separa. Por un lado, todos tus servicios digitales. Por otro lado, todo lo que compras con la tarjeta sin haber viajado al exterior. Y por otro lado, el resto, o sea, lo que compré con la tarjeta cuando viajé al exterior. Entonces, nada, un aviso parroquial de que ahora va a quedar más expuesto lo que vos gastás con tu tarjeta de crédito. Nada más. Vayamos a las declaraciones juradas. Ustedes saben que gran parte del cepo tiene que ver con lo que firmamos cada vez que vamos al banco. A cerrar un pago de importación, por ejemplo. Juramos y re que te juramos cuando vamos a pagar una importación de que yo no tengo un dólar en mi mano,
que todo está depositado en el banco. No nos olvidemos que lo que está depositado en una cuenta en el banco forman parte de las reservas del país. Foto. La norma dice, nada caja fuerte, nada caja chica, nada colchón, todo en el banco. Si no, no tenés acceso al mercado libre de cambio. Y sacando lo que tenés en tu cuenta del banco, sumando al resto de tus tenencias, no podés tener más de $100.000. Si no, tenés acceso al mercado libre de cambio. Y acordate que hace 5 años que venís firmando un compromiso que en la vida le diste bolilla. Te digo más, ni cuenta te das que lo venís firmando. Ese compromiso dice que si vos tenés dólares en tu cuenta del exterior y haces un plazo fijo, das un préstamo o compras algo, ¿por qué nunca te fijaste? Porque nunca tuviste $1 afuera. Pero vos ahora, si sos una persona humana, podés ahorrar en tu cuenta del exterior. Y si haces alguna de estas 3 cosas, ¿qué pasa? Que cuando vuelven a tu cuenta los tenés que traer al país. O sea, yo me llevé los dólares, le di un préstamo porque yo soy directivo de una empresa, le di un préstamo, me devolvió la plata y ahí me encontré con la sorpresa de que tengo que traerle y pasarla a pesos. Entonces, mucho cuidado con el compromiso. Y mucho cuidado con los 7 pecados capitales. El Banco Central dijo, voy a volver a recibir a mis hijos pródigos, a todos aquellos que pecaron antes del 11 de abril del 2025, engañándome con el mercado bursátil, los voy a perdonar. Voy a hacer como que no veo que hicieron operaciones bursátiles antes del 11 de abril del 2025. Pero a partir del lunes 14, el que me engaña con una ALIC, con un operador bursátil, y hace alguna de estas 7 operaciones prohibidas, después no le dejo acceder al mercado libre de cambios. Pero esta declaración, a ver, Carmen, pero esta declaración jurada no es lo que dijeron, que se había ido, que se... No, esta declaración jurada sigue totalmente vigente. Y vos tenés 7 cosas que no podés hacer. De las 7 cosas que no podés hacer, las que a mí más me cuestionan o me llaman la atención es que no puedo hacer CCL, no puedo hacer MEP. MEP es cuando compro y vendo títulos y me hago de billetes en la República Argentina. Pero eso no es lo que yo hago cuando compro en Mercado Libre. Sí, porque te dicen ahí, ¿viste? Cuando vos compras, te dicen, hiciste MEP, te están avisando. Es una de las cosas que tenés prohibidas. Y el punto 7, fíjate en el 7, porque el 7 dice, si vos tenías algo y le entregaste a cambio de dólares, yo entregué mi auto a cambio de dólares, está frito, no cumplí con el punto 7. Yo vendí un departamento a cambio de dólares, no cumplís el punto 7. Pero yo entregué mercadería a cambio de dólares, no cumplís el punto 7. El punto 7 habla de activos locales, no te dice líquidos. Así que califica tu moto, califica tu auto, califica tu mercadería. A ver, esto lo solucionás fácil. Si la plata va de la cuenta de que te compra a tu cuenta, o sea, no la podés tocar. Si vos la tocas, está frito. ¿Y cómo es el tema este de los controlantes directos cuando le doy plata? Mira, si vos le diste plata a los controlantes directos después del 14 de abril, ellos tienen que firmar las mismas declaraciones juradas. Sí, pero son personas humanas, sí, pero son controlantes. El controlante es otra categoría de humano. Vos tenés el humano humano, que no le tiene que dar explicaciones a nadie, que hace lo que quiere, salta de mercado libremente. Tenés el humano pyme, que
que hace sus propias operaciones, salta de mercado libremente. Tenés el humano importador, que salta de mercado. Y tenés el humano controlante de personas jurídicas. El humano controlante de personas jurídicas no es dueño de su patrimonio. Lo que haga, joroba la vida de la empresa por 90 días. Entonces, muchísimo cuidado. ¿Qué pasa con el atesoramiento? Bueno, este cepo sí se levantó. O sea, las personas humanas, si tenemos pesos, podemos ir a un banco a comprar a un banco. ¿Qué parte no se entendió? A un banco a comprar moneda extranjera. Incluso si sos controlante directo, podés ir a un banco a comprar dólares sin problema. Pero no podés ir, acordate que te dije antes, no podés ir a un operador bursátil. El 8226 es la comunicación que me habla del levantamiento del cepo para las personas humanas. Me dice que las personas humanas pueden comprar lo que quieran. En el banco $100. Con plata en la cuenta lo que quieran. Y con esos dólares o me los acreditan en mi cuenta en moneda extranjera o yo podría estar mandándolos al exterior. De hecho, yo podría juntar plata en mi cuenta y como soy una persona humana y tengo una cuenta corriente con mi mismo nombre afuera, junto todos los billetes que compré en el banco y los fui comprando todos los meses y hago a fin de año un envío de todo junto al exterior. Porque yo soy humano y los humanos que tenemos dólares en la cuenta de un banco en Argentina, podemos mandar a nuestra cuenta de humanos todo lo que queramos. Las personas jurídicas no. El cepo se levantó solamente para las personas humanas. Cada vez que compró dólares, el central se entera. Y el central le dijo a los bancos, fíjate a quién le vendes. Mirá que la señora es jubilada. ¿Cuánto puede comprar? Está bien que la señora jubilada sigue trabajando. Más, poco más puede comprar. Pero la señora es despachante de aduana, ¿no estará accediendo al mercado con la plata de sus clientes? Mira, si no podés hacerle el seguimiento en el día que va, porque ella compra por la banking, ¿viste? A lo mejor en el momento no podés, pero hacerle un seguimiento a de la señora. ¿Eh? Porque, a ver, todos los días, realmente sus ahorros. Mirá que la señora está firmando una declaración jurada, y lo que se firma en declaración jurada es punible por la ley penal cambiaria mientras exista. Y la señora dice que solamente invierte sus ahorros, no la plata de sus clientes. Fíjate que no se puede comprar más de $100.000 por día, pues si no hay que calendarizar. Si yo compro billetes, pago operaciones de importación, pago servicios y todo en el día, aunque sea por diferentes bancos, supera los 100.000, tendrías que haber avisado antes, 2 días antes, para hacerlo. ¿Qué pasa con los cobros de las exportaciones? Todo sigue igual. Lo único que se modificó es el tema del blend que desapareció. Un aviso parroquial. No hagas abuso del Expo Notito Oneroso porque estamos todos los días teniendo problema con el Expo Notito Oneroso. O sea, vienen y me dicen, sí, pero yo hice tal compra, la devolví. Y yo mandé caballos. Y yo mandé... A ver, el Expo Notito Oneroso no es una palabra mágica. Es una palabra que tenés que defenderla ante un banco. Y si el banco no acepta lo que vos explicás, o no acepta el importe que vos pretendés haber mandado al exterior de bienes sin cobrar, no te da el cumplido. Acordate que con un solo cumplido que tengas reportado, que un solo incumplido que tengas reportado, ya no cobrás la devolución de IVA. Reintegros de esa operación, menos todavía.
Bueno, el blend que teníamos, que era un 80-20, desapareció. El Banco Central dio algunas autorizaciones para los que se quedaron en el medio con el blend, mitad sin hacer, mitad hecho. Muchos que tenían ese 20% en el banco tuvieron que dar marcha atrás y tuvieron que pasarlo a pesos para conseguir un cumplido. Y los permisos de embarque, donde habíamos puesto que íbamos a hacer el blend, me dicen, mira, déjalos ahí, no corrijas nada, que desapareció, se acabó. Ojo con el decreto 38, que es el que habla de, porque se vence ahora el 30 de junio, ya falta nada para que se venza. Y el decreto 38 permite pagar a los que tienen de JBE menos derechos de exportación si dentro de los 15 días cobran el 90% de la operación. Hablamos con ARCA y ARCA dice que alcanza que el último día de junio esté hecho la de JB, que esté presentada, y después hay 15 días de julio para hacer el ingreso de los fondos. ¿Qué pasa con el cobro de servicio? Bueno, el blend también desapareció. Tenemos que volver a cobrar 100% a través del mercado libre de cambios. Acordate que cuando recibís la plata, 20 días hábiles para pasarlo a pesos, a menos que seas una persona humana. Si sos una persona humana y querés quedarte con $36.000 en el bolsillo en verdes por año, lo podés hacer en la medida que te decidas dentro de los 20 días hábiles. No por todos los códigos y conceptos, lo que permite la norma. ¿eh? La gente que da servicios de turismo a no residentes tiene algunas ventajitas, al igual que las personas humanas, para no tener que pasar todo a pesos. Otros egresos son utilidades y dividendos. Hay requisitos de balances cerrados y auditados, el relevamiento de activos y pasivos externos. Todos los balances de 2025 se van a poder girar y todo lo anterior al 2025 como real, serie 4. Y otras novedades tienen que ver con inversiones que hacen las empresas vinculadas que tienen plazo mínimo de permanencia en el país. Por ejemplo, si me dan un préstamo, no lo puedo devolver antes de los 180 días. Se hacen una inversión directa. Inversión directa es cuando el que manda la plata ya tiene en la empresa la tenencia de un 10% más. O los que hacen inversión de portafolio, que es cuando no llegan al 10%. Todos tienen que esperar 180 días para devolver los fondos. Y por último, el RIGI, que pisa fuerte. Estas son las empresas que se presentaron. Hay 4. Cuando preparé esto había 2 que estaban aprobadas, ahora ya tenemos 4 que están aprobadas, se llaman BPU. Los BPU tienen beneficios cambiarios porque no tienen que, por ejemplo, pasar a pesos el cobro de servicios y van a tener como un cronograma en el cual van a poder dejar de pasar a pesos los cobros de exportación. Y desde lo aduanero hay un artículo 190 que a los BPU les permite traer determinada mercadería sin tributar absolutamente nada. Pero realmente lo importante del RIGI, el BPU obviamente es importante, pero también es importante los prestadores, los proveedores. Acuérdense que la base del RIGI dice que el 20% del plan hay que gastarlo en Argentina. Y los proveedores RIGI también tienen beneficios aduaneros, no cambiarios, pero tienen beneficios aduaneros para traer mercadería que van a utilizar para fabricar los bienes de capital, los bits y todo lo demás. El tema es que para demostrar que lo que ellos traen es para fabricar los bienes, están exentos del pago de tributos, necesitan un certificado de origen local, hecho por un residente para un residente. Este certificado, las cámaras lo van a poder emitir. Todavía estamos en un proceso de ver con qué firma digital, porque hay que crear la firma digital RIGI, porque ahora tenemos la firma digital para los certificados de origen ordinarios que llevan el certificado de origen digital, que es Brasil, Uruguay, Paraguay y Colombia. Pero este va a ser
aparentemente un token para los certificados de origen RIGI. Y valen 2 años, sirven 2 años. Y este certificado es una forma del proveedor de poder demostrar que su mercadería reúne las condiciones para esa inversión del 20% en Argentina que está obligado el RIGI a hacer. Y hasta acá llegamos con la charla, espero que les haya servido y quedo a disposición de ustedes por si tienen alguna consulta. Los escucho. Gracias, Carmen. La verdad, no sé decirte qué buenas noticias, wow, qué noticias, pero muchas, muchas. No sé si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta que hacer. Este es el momento perfecto. Igual están todos los datos de Carmen allí y cualquier duda que tengan, que quieran hacer posteriormente, pueden comunicarse con nosotros acá en Casifra también. Pero están abiertas ahora para cualquier comentario. Yo no tengo ningún comentario, ninguna pregunta en el chat, más que agradecimientos. No, No, nada. miren que se va. La distribución de una reserva. ¿Cuál sería la pregunta? Contame un poquitito. ¿Qué sería la distribución de una reserva? Nicolás, si quieres, abres el micrófono y puedes participar tranquilamente. Nicolás. A ver si nos vuelve a escribir o si participas. Está sin micrófono. Dice, la Bueno, distribución de una bueno, reserva si querés, facultativa se puede cursar con BOPREAL. ¿cómo es? Una ¿Cómo es? reserva, la distribución de una reserva facultativa se puede cursar con BOPREAL. No, el Boperal está específicamente previsto para determinados conceptos. Y acá ¿Sí? explica, Y con, una y con sociedad, requisitos, y con requisitos específicos documentales. Si vos te salís de lo que son intereses, de lo que es financiamiento de préstamos financieros o de lo que es pago de importación y servicios, el banco no te lo va a tomar. El banco va a ser muy estricto, los bancos tienen que ser estrictos. Fíjate que hay códigos y conceptos específicos. Entonces, cualquier cosa que vos salgas de ahí, no vas a tener oportunidad de que prospere. Acordate que, por ejemplo, cuando hablamos de utilidades y dividendos, tienen que ser balances cerrados y auditados, tenés que tener el acta de autorización de distribución, tenés que tener el relevamiento de activos y pasivos externos. ¿Se entiende? sí, allí está colocando precisamente una sociedad que acumuló ganancias de ejercicios anteriores en una reserva facultativa y una asamblea luego decide distribuir como dividendos. ¿Sí? Si Dividendos está, con real sí se pueden pagar, ¿entiende, por Nicolás? eso mismo, si califica como utilidades y dividendos, si corresponde a balances cerrados y auditados, que aparentemente por lo que dice sí, corresponde a balances cerrados y auditados viejos, y tiene el relevamiento de activos y pasivos externos, entonces califica como utilidades y dividendos. Pero no se olviden que el banco tiene que revisar la documentación. Los bancos van a ser estrictos revisando los documentos. Si tienen dudas y los tiempos no dan para llegar al 18, no va a proceder. Entonces, no tienen demasiados días para que el banco revise la documentación y la encuentre en condiciones. Entonces, eh, traten de no esperar hasta último momento. 3 días solamente, entiendo. Exactamente, porque ya este es el miércoles. Sí. Y perfecto, mil gracias, clarísimo, dice Nicolás. ¿Alguien Bueno, más tiene estimados, alguna pregunta? Parece que no. Cualquier duda, por favor, ahí están los datos de Carmen. Y si no, escríbanos a nosotros acá en Casifra y con mucho gusto le vamos a redirigir las preguntas a Carmen. bueno, ¿Sí? acá les voy a hacer un solo comentario o un aviso parroquial. Lo cambiario va a tener modificaciones. De acá a octubre seguramente, y bueno, después de octubre mucho más.
inclusive. Pero lo que realmente se está moviendo mucho es la parte aduanera. Entonces, les recomiendo, porque lo aduanero es como que se emprolija sin salir norma. Entonces, vayan haciéndole un seguimiento a las flexibilizaciones aduaneras, porque es muy importante, qué sé yo, vamos a un ejemplo, el Exporta Simple. El Exporta Simple pasó de poder hacerse en TCA a hacerse en cualquier aeropuerto de la República Argentina. Hay operaciones que ya se están haciendo, que ya se hicieron en Santa Fe, prosperaron bien y ahora se va a llevar a todo el país. El Exporta Simple, la parte positiva es que en lugar de tener 180 días, tenés 365 días para ingresar las divisas, que a lo mejor dentro de 365 días ya ni siquiera existe la obligación de ingreso y negociación. Entonces, la parte aduanera o las correcciones aduaneras es muy importante tenerlas presentes. Hay grandes cambios, ustedes a lo mejor no se enteran, pero hay grandes cambios, por ejemplo, antes de fin de mes va a salir lo de la carpeta rosa de los ATA, que no es necesario. Y usted va a decir, ¿y a mí qué me importa? Y la respuesta es que la carpeta rosa del ATA que obligaba a presentar en físico el BL es el primer paso para la aduana sin papeles. La aduana sin papeles es prácticamente un hecho en muy pocos meses. O sea, no va a existir más el despacho, no va a existir más la factura que vamos a presentar. O sea, va a existir la factura, obvio, pero ya no la voy a tener que llevar físicamente. Entonces, todos esos cambios que lo que va a modificar en la parte operativa y que son muy importantes para la República Argentina, tienen que ir siguiéndolos constantemente para que no los encuentre totalmente fuera de actualidad. ¿Mm? Así que bueno, nada más. Nuevamente muchas gracias por haber compartido este espacio y seguramente nos vamos a ver dentro de poco con más novedades. Gracias. Gracias, Chao, Carmen. chao. A los que quieran volver a disfrutar esta presentación, recuerden que está en nuestro canal Casipra Exporta. Y bueno, a todos muchas gracias por acompañarnos hoy. Gracias, Carmen, excelente.